Unos lo llamaban el brujo de Daedlen, otros el adivino de Braham. Su verdadero nombre era Coinich O'Dar en gaélico, o Kenneth Mackenzie en inglés, y vivió en Escocia en el siglo XVII. Este adivino, que veía el futuro por el orificio de una piedra blanca, se dice que previó la sangrienta batalla de Culloden y la apertura del canal de Caledonia, estrecho curso de agua que atraviesa Escocia, comunicando lagos desde Loch Lynn en el sudoeste de Escocia hasta el Moray Firth en Inverness. Pero por lo que Mackenzie es más famoso es sin duda por la maldición de los Seaford. La historia de la maldición se inicia en 1660, cuando el conde Seaford abandonó su residencia del castillo de Braham para ir a París, dejando allí a su esposa Isabela, mujer con fama de ser tan fea como tosca y violenta. Pasó el tiempo, llegó y pasó el día en el que el conde debía regresar a Braham, pero el noble seguía en París. Poco a poco, Isabela empezó a sospechar que su marido había encontrado allí una compañía más agradable que la que ella le proporcionaba en Braham. Día tras día, su certeza de que el conde la estaba engañando se hizo más fuerte, y otro tanto ocurrió con sus celos. Una noche, cuando la gran sala del castillo estaba repleta de invitados, llamó al adivino y le preguntó si podía ver a su marido a través de su famosa piedra. Mackenzie se llevó la piedra al ojo y le acometió la risa. Isabela le preguntó de qué se reía, pero él se negó a revelárselo. La condesa, cuya rabia crecía por momentos, insistió hasta el punto en el que el adivino de Braham le confesó que veía al conde con una muchacha sentada en sus rodillas y otra acariciándole el cabello. Isabela no pudo dominar su cólera ante la noticia y ordenó a sus criados que se apoderasen del vidente. Según unos relatos, lo hizo ahorcar en el propio castillo. Según otros, lo acusó de practicar la brujería y a consecuencia de lo cual fue quemado en un barril de alquitrán. En cualquiera de los casos, todas las fuentes coinciden en que antes de morir, en 1663, Mackenzie pronunció la famosa maldición de los Seaford, que dice así: Veo en el porvenir y leo el funesto destino de la raza de mi opresor. Antes de que hayan pasado muchas generaciones, el antiguo linaje de Seaford terminará en la extinción y el sufrimiento. Veo a un jefe, el último de su casa, sordo y mudo. Será padre de 4 hijos, a todos los cuales seguirá a la tumba. Vivirá agobiado por las preocupaciones y lamentándose, sabiendo que los honores de su estirpe van a extinguirse para siempre, y que ningún futuro jefe de los Mackenzie gobernará en Braham ni en Kintyre. Tras llorar al último y más prometedor de sus hijos, también él bajará a la tumba, y el resto de sus posesiones lo heredará una muchacha de Oriente de blanco tocado que matará a su hermana. Y como señal por la que se sepa que esas cosas van a suceder, en tiempos del último Seaford, sordo y mudo, habrá 4 grandes terratenientes: Gairloch, Chisholm, Grant y Rasay, de los cuales uno tendrá los dientes salientes, otro el labio leporino, otro será imbécil y el cuarto tartamudo. Jefes con esas señas personales serán los aliados y vecinos del último Seaford, y cuando mire a su alrededor y los vea, sabrá que sus hijos están condenados a muerte, sus grandes dominios pasarán a manos extrañas y su casta se extinguirá. Durante los siguientes 135 años, la fortuna de la familia Seaford sufrió altibajos. En la Revolución de 1688 apoyaron a Jacobo II, el rey católico que huyó a Francia,
y en 1715 a su hijo Jacobo, el viejo pretendiente, actitud que les valió verse despojados de sus tierras y el título. En cambio, a mediados del siglo XVIII, su lealtad política les devolvió el favor real, y en 1783, cuando Francis Humberstone Mackenzie heredó las posesiones, les habían sido ya devueltas sus tierras y el título perdido. En esa época, más de 100 años después, la maldición de los Seaford era poco más que un vago recuerdo. El nuevo señor tenía 4 hijos y 6 hijas, y aunque la escarlatina lo había dejado sordo-mudo en la infancia y más tarde recuperó el habla, parecía poco probable que su estirpe estuviera amenazada de extinción. En cuanto a sus vecinos, no podía ser más que una siniestra coincidencia que Mackenzie de Gerloch tuviese los dientes muy salientes, que Chisholm de Chisholm tuviera el labio leporino, que Grande Grand fuese imbécil y que MacLeod de Rosay fuera un tartamudo incurable. Después, uno de los hijos de Seaford murió, más tarde otro, y después le seguiría otro más. El cuarto tenía mala salud y su padre lo envió a curarse a Inglaterra, a pesar de lo cual este último falleció también. Como había profetizado el brujo, el señor sordomudo sobrevivió a todos sus hijos y a su muerte en 1815 el título de Seaford caducó. La primera parte de la maldición se había cumplido al pie de la letra. Las posesiones de Seaford fueron heredadas por su hija Mary Elizabeth Frederica, casada con Sir Samuel Hood, almirante que tras participar a las órdenes del vicealmirante Nelson en la batalla del Nilo, había sido nombrado comandante en jefe de las Indias Orientales, lo que los llevó a él y a Mary a la India. Sir Samuel murió en Madrás poco antes que Lord Seaford, y Mary volvió a casa luciendo el tradicional gorro blanco de las viudas. Como se predecía en la maldición, las posesiones de los Seaford habían pasado a manos de una muchacha de Oriente de blanco tocado. En realidad, esas posesiones estaban ya muy mermadas por la mala administración, las extravagancias y las multas gubernativas. Mary se vio obligada a vender aún más propiedades, entre ellas la isla de Lewis. Trozo a trozo, las extensas tierras de los Seaford iban pasando a manos de extraños. El último capítulo de la maldición se cumplió pocos años más tarde. Mary había llevado a su joven hermana Caroline a dar un paseo en coche por los bosques y de repente los caballos se desbocaron y el coche volcó. Mary sufrió cortes y arañazos, pero su hermana falleció a causa de las heridas. La muchacha de Oriente había matado a su hermana, o al menos había sido el instrumento de su muerte, tal como había predicho Kenneth Mackenzie. Todo lo anterior nos hace preguntarnos, ¿acaso fueron coincidencias y fruto de la casualidad? ¿Kenneth Mackenzie podía en verdad predecir el futuro? ¿En qué momento deja de ser casualidad y se convierte en una maldición? Son preguntas para las que no tenemos respuesta.